Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, internacional. Lo traímos directamente desde España. Se trata de Arix Gabilondo, redactor del diario AS y de la cadena SER, que ha estado muy pendiente del torneo Maurice Revelo y por supuesto ha estado viendo a la selección de Venezuela que hoy quedó subcampeona de este torneo frente a Francia en un duro partido que la selección gala terminó imponiéndose 2 goles por 1. Arix, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y también para que nos cuentes un poquito qué te ha parecido Venezuela en términos generales, en términos globales, en el torneo Maurice Revelo. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo desde España. Bueno, pues a mí me ha parecido una selección competitiva, que eso ya de por sí es importante. Hacía bastante tiempo que la Vinotinto no estaba a un nivel como este, ¿no? Yo diría que desde aquella generación sub-20 que es subcampeona del mundo. Más o menos después nos habíamos ilusionado con que el proceso podía derivarse a la mayor. No ha sido así, las eliminatorias fueron un poco decepcionantes y bueno, pues por lo menos hemos visto que hay mimbres, que hay capacidad de poder volver a construir un equipo que haga soñar a Venezuela con su primer mundial. Y hoy Venezuela incluso se puso adelante en el marcador rápidamente con un gol de Telasco Segovia, que más adelante vamos a hablar un poquito de él, Mm. y tuvo un primer tiempo que podríamos decir entendieron la idea y generaron incluso algunas ocasiones de gol que lamentablemente no se pudieron hacer, y justamente en el segundo tiempo Francia realiza incluso 3 cambios en el entretiempo, cambia el Sí. panorama y finalmente se lleva el partido. ¿Cómo viste este partido de Venezuela, tomando en cuenta que el primer tiempo y el segundo tiempo fueron bastante opuestos? Pues mira, yo creo que hizo lo más difícil, que es ponerse por delante en casa del anfitrión y además de una selección del poderío de Francia. Estaba claro que después de ese gol, pues obviamente el conjunto local iba a tener que apretar, ¿no? Como así fue. Y la intención que tuvo el técnico también, haciendo tantos cambios, tantas variantes para darle la vuelta al marcador. Tuvo mala fortuna Venezuela que encajó dos goles en momentos muy determinantes cuando uno va por delante en el marcador, que es al poco de arrancar la segunda mitad y casi con muy poquito tiempo el 2-1 para poder reaccionar ante él. Entonces, es una lástima porque yo creo que el primer tiempo sobre todo se vio lo que ha sido Venezuela durante todo el torneo, un equipo que no tenía miedo a nadie, que era capaz de hacer gol con bastante facilidad y bueno, ese arreón final con jugadores de bastante calidad franceses, pues y la expulsión famosa que ha habido, pues le ha pasado factura a la Vinotinto. En Venezuela se habla mucho de que fue un arbitraje localista con tendencia hacia Francia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que de cierta forma podríamos decir que el arbitraje terminó influyendo en el resultado del partido? Bueno, no me quedaría con esta lectura exclusivamente. Yo creo que efectivamente cuando uno juega en casa del anfitrión una final, siempre va a tirar el árbitro, va a tender un poco hacia el conjunto local, ¿no? Que creo que es lo que ha pasado. Pero yo no haría un balance final basando todo en la labor del árbitro. A mí me parece que ha habido más aspectos que este ha sido uno más, pero desde luego no le daría el énfasis suficiente como para tratarlo como el único asunto que ha posibilitado la remontada de Francia. Y como comentábamos, Telasco Segovia terminó anotando el primer gol de Venezuela en el día de hoy. Ya antes había anotado otro tanto e incluso terminó ganando el premio al mejor jugador del torneo Maurice Mm. Revelo, quizás uno de los jugadores más destacados de esta nueva camada, de esta nueva generación de Venezuela. ¿Qué te ha parecido a ti en particular este jugador? Y también si hay otro de esta selección sub-21 que ha presentado Venezuela en este torneo que también te haya llamado la atención. Pues a mí ha sido también el que más me ha gustado. No sé si el torneo, probablemente muy cerca, porque a Clouch, el francés que ha hecho el empate a uno, también me ha parecido que ha estado francamente bien. Los dos mejores jugadores del torneo para mí, pero sí, ha sido una alegría. Y además es que nada más verle te das cuenta que ahí hay futbolista. Y además cogiendo los galones, teniendo personalidad, apareciendo el día más importante del torneo también. Y fíjate que venía de fallar, si no me equivoco, el penal en la Falló ronda dos penales anterior. en las dos tandas. Correcto, eso es. Entonces, bueno, me parece un jugador interesantísimo que, como digo, el primer chispazo ya se ve que es de mucho nivel. Me ha pasado un poco lo mismo que cuando vi por primera vez a Jefferson Soteldo. Son
jugadores diferentes. Yo creo que Soteldo más bajito, quizás el centro de gravedad más bajo, que un jugador más especial, ¿no? Pero desde luego viendo a Segovia te da también esa sensación de que aquí puede haber jugador importante. ¿Cuál crees que pueda ser la clave para que estos jugadores jóvenes que ya ha quedado claro qué talento tienen puedan dar ese siguiente paso y de pronto no quedarse justamente en eso, promesas como de pronto lo han sido algunos jugadores de esa generación sub-20 que quedaron subcampeones del mundo en 2017, que perdieron la final Sí, contra Inglaterra? pues es complicado porque fíjate, si te pones a pensar en aquel equipo, varios tomaron un rumbo y varios tomaron otro y no ha habido una ecuación exacta, ¿no? Para llegar a la élite. Más bien, a mí me parece que se ha quedado un poco descafeinado aquel Claro. equipo. O sea, ya Yangel Herrera, por ejemplo, le ha ido muy bien, apostando primero por la MLS y luego llegando a España, pero otros como Peñaranda, que me parecía seguramente el mejor jugador de aquel equipo en ese momento, o uno de los mejores, pues se ha quedado en poca cosa apostando mucho por España. Entonces, no lo sé, yo creo que a mí me parece que tienen que ir a campeonatos importantes. O sea, yo creo que es más importante ir a la segunda división de España, por ejemplo, que ir a una liga, primera división de Hungría, para que te hagas una idea. O sea, hay más nivel en una segunda división de España o de Inglaterra que en una primera división de Hungría, de Bélgica, de Portugal, incluso te diría. Eso es lo que yo creo que tienen que elegir muy bien estos chicos. Antes me hablabas de jugadores, quiero apuntar también a Ferro, que me parece un central extraordinario. Los dos puntas también muy interesantes porque tienen una condición física tremenda, como son De Santis y Pérez. Y bueno, son jugadores que encajan bien en lo que es el fútbol actual, ¿no? Un poquito más físico, con buena planta, con buena presencia y creo que pueden encajar bastante bien en diferentes campeonatos. Incluso en la jugada del primer gol de Telasco Segovia fue una jugada que Yeriel de Santos, justamente el delantero que comentabas, Mm, termina ganando con el cuerpo la jugada sí. que generó el rebote para el gol de Telasco Segovia. Alex, ya para ir terminando, me gustaría también conocer un poquito la concepción que tienen allá de España del futbolista venezolano, pero en planos generales. Obviamente, cuando uno habla de un venezolano y la Liga Española, de pronto uno recuerda a Salomón Rondón, a Miku Mm, Fedor, que recientemente no pudo ascender con el Deportivo La Coruña, Darwin Machís sí. recientemente, Juan Arango con el Mallorca. En planos generales, ¿cómo ustedes conceptúan el futbolista venezolano que de pronto en los últimos años no ha sido tan constante o tan presente en su liga, más allá de lo de Yangel Herrera y Machís? Sí, bueno, hay algunos jugadores. Yo, por ejemplo, recuerdo a Rosales, que estuvo bastante tiempo en Europa, tanto en Holanda como en España, y tuvo un rendimiento bueno. No hay un arquetipo prefijado. Si te pones a pensar de Salomón Rondón a Yangel Herrera, pues hay una variante enorme, ¿no? Son jugadores totalmente diferentes. Incluso otros delanteros que han venido, Peñaranda con Darwin Machís, pues es que no tienen nada que ver. Entonces yo creo que Venezuela lo que tiene que hacer es construir un tipo de jugador. Aquí en España nos fue muy bien construyendo Iniestas, que evidentemente Iniesta o Xavi te va a salir uno o dos, pero por detrás vienen muchos pequeños Iniestas, muchos pequeños Xavis, que aunque nunca lleguen a su nivel, pero van a hacer que crezca un poco la idea, ¿no? que tiene el fútbol español, ¿no? Del jugador que quiere. A mí es lo que me falta un poco en Venezuela. Me parece que hay talento, pero no se está apostando por un tipo de jugador concreto. Nos ha sucedido en España que una selección que viene por detrás de la siguiente o de la anterior es muy parecida, ¿no? O sea, tú ves una selección española de 17 años, una de 19 y una de 21 y juegan exactamente igual. No me pasa lo mismo con Venezuela. O sea, veo la anterior subcampeona del mundo y veo esta y me parecen equipos totalmente distintos. Es verdad que por el camino ha quedado Dudamel, que era, digamos, el gran arquitecto de todo y que igual ahora ha empezado un ciclo nuevo con gente nueva y procesos nuevos, pero yo creo que eso es importante, ¿no? Tener una idea prefijada, un jugador cultivado y creer en ello y bueno, pues me parece que es uno de los secretos de que un país pueda prosperar. Y ojalá que justamente eso se le pueda dar a Venezuela y por qué no verla pronto en una Copa del Mundo, que es algo que se le ha resistido históricamente. Arix, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración y por estar pendiente de este torneo y la participación de Venezuela, que se quedó cerca de ser campeona del Maurice Revelo. Muchas gracias. Nada, un saludo a vosotros. Chao. Un abrazo. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria.
Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.